Bendito y poderoso, amado Redentor, Yeshua HaMashiach, le damos gracias por permitirnos estar todos reunidos aquí en un solo sentir, anhelando cada día más ese alimento espiritual, ese alimento que nos da vida, ese alimento que nos fortifica, que nos sana, que nos levanta. Gracias le damos, amado Melech. Lo bendecimos, lo adoramos, lo glorificamos y lo exaltamos a usted, Adonai, Yeshua y a su Padre. Sea usted poniendo palabras en la boca de los hermanos que van a compartir su poderosa palabra. Lo bendecimos, lo adoramos y lo glorificamos en el nombre sobre todo nombre. Amén. 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 Shalom, hermanos, buenos días. Continuando con nuestro estudio de palabras de vida entre preguntas y respuestas, Adán y Eva. Vamos a continuar con la parte 2 de consecuencias del pecado. Recordando de la parte 1, el pecado, nos dice qué es el pecado. El pecado es la transgresión a la Torá. En primera de Juan 3:4 dice que todo el que peca viola la Torá de Elohim, porque todo pecado va en contra de la Torá de Elohim. Vamos a ver la parte 2, que son las consecuencias del pecado. Génesis 2:15-17. Tomó pues Adonai Elohim al hombre y le dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y cuidase. Y Elohim impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Pregunta: ¿por qué el hombre recibió el nombre de Adán? Respuesta: el término hebreo que significa hombre, Adán, está relacionado con el que significa tierra, Adama. En el texto hebreo se usa juego de palabras entre Adán y Adama, tierra. Pregunta: ¿por qué el nombre de Edén? Respuesta: Edén es una palabra hebrea que significa delicia. Sobre el fruto de Israel, las profecías nos dicen que aquella tierra que esperamos será el paraíso, delicia. Veamos Isaías 51:3. Dice: ciertamente consolará Elohim nación, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso. Dice: y se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voz de canto. Pregunta: ¿cómo se describe la tierra ofrecida al hombre? Respuesta: un hermoso huerto lleno de árboles frutales, ríos, oro y piedras preciosas. Es preparado para morada del hombre en el área llamada Edén. Génesis 2. Árboles, agua, oro y piedras preciosas y querubines también adornarían más tarde el tabernáculo. Podemos ver Éxodo 25-27. Y luego el templo, Primera de Reyes 7, Ezequiel capítulos
del 41 al 47. Y estos símbolos sugieren que lo más importante en el huerto era la presencia del Creador. Él acostumbraba a pasearse allí en lo fresco del día, teniendo conversaciones íntimas con Adán y Eva. Podemos ver Génesis 3:8. Esa intimidad entre el ser creado y su creador la pueden observar en el sueño de Jacob, donde una escalera unía el cielo con la tierra. Aquí está el mediador para restaurar lo perdido. Pregunta, ¿por qué el hombre fue sentado en el jardín y no al lado de una piscina disfrutando del sol como todos soñamos vivir? Adán no hubiera podido ser feliz si hubiera estado ocioso. Sigue siendo la ley de Adonai, que aquel que no trabaja no tiene derecho a comer. Como Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 3:10, los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. El que hizo nuestras almas y cuerpos nos ha dado como algo con que trabajar. Y el que nos dio esta tierra por habitación nos ha dado algo sobre qué trabajar. En los libros proféticos del Tanaj hay una buena cantidad de promesas sobre la restauración de los hijos de Israel en la tierra prometida, donde vivirán felices construyendo, sembrando, trabajando. Salmo 128, 1, 2. Qué feliz es el que teme a Adonai, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Solo a causa del pecado el trabajo adquirió las características de un esfuerzo penoso. Génesis 3:17, 19. Vamos a dar lectura a este pasaje en Génesis 3, 17, 19, donde vemos una de las consecuencias de la desobediencia de Adán, perdón. Dice, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dice, y espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Y le agrega, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y pues bueno, aquí vemos unas consecuencias que todavía hasta el día de hoy estamos pagando, sufriendo, cómo la tierra fue perjudicada, nuestros ecosistemas, cómo han sido afectados. Y el trabajo en sí, pues era una bendición, el labrar, el cuidar el huerto. Pero a raíz de esa desobediencia, vemos cómo se produjeron estos efectos para el sustento diario, para adquirir nuestro sustento, nuestro pan. Y cómo la misma tierra empezó a producir estorbo para que el trabajo del hombre fuera más pesado, más penoso. Pregunta, ¿se puede decir que amas cuando el amor no es probado? Adán fue una criatura perfecta, que nunca había pecado, pero que tenía la capacidad de pecar. El Creador hizo a Adán un rey con dominio. Veamos Génesis 1:26. Pero un gobernante puede regir a otro solo si se puede gobernar a sí mismo. De modo que fue necesario que Adán fuera probado. Pregunta, ¿por qué Elohim colocó un árbol en el huerto para después prohibir a Adán comer de él? Respuesta, el Creador quería que Adán lo obedeciera, pero él le dio la libertad de la elección sin una alternativa. Adán habría sido como un prisionero y su obediencia habría sido hueca.
Los dos árboles presentaban un ejercicio de decisión, con recompensas si se elegía obedecer, o tristes consecuencias si se decidía desobedecer. Ese principio lo podemos observar en muchas de las instrucciones que Israel recibió, como el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, sobre las bendiciones y las maldiciones, que resultarían como recompensa por la obediencia o consecuencia por desobediencia. Pregunta, ¿comer o no comer? Esta es la pregunta, ¿será o no será importante obedecer? La vida eterna con el Creador estaba simbolizada al comer del árbol de la vida. Al comer el fruto del árbol de la vida, Adán y Eva podían tener una vida eterna, disfrutando de una relación permanente como hijos de Elohim. El pecado de Adán y Eva los separó del árbol de la vida y así les impidió obtener vida eterna. Gracias a la misericordia de Elohim, un plan fue preparado para que el hombre pueda hallar el modo de recuperar lo que ha perdido. De un modo interesante, el árbol de la vida aparece una vez más en Apocalipsis 2:7, libro de Revelaciones, y 22:2, donde la gente está disfrutando de vida eterna en la tierra de la delicia, en el Edén, junto con su Creador, Redentor y Rey, en la compañía de Yeshua y de su Padre. Vamos a dar lectura a Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice en las comunidades. Dice que al que venciere, dice que le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. Así que es importante permanecer para poder tener ese derecho a comer de ese fruto de la vida, del árbol de la vida. Y en Revelaciones capítulo 22, el 2 dice, en medio de la calle de la ciudad, a un lado y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En alguna otra parte de la Biblia hay más referencias sobre lo que significa obedecer a Adonai para mantenerse alimentado de la fuente de vida. Respuesta, los principios de vida fueron resumidos en un libro sobre el cual fue sentado el pacto que Adonai hizo a favor de los hijos de Jacob en la Torá. En un sentido especial, referente a las enseñanzas o la sabiduría que obtenemos de las instrucciones y los mandatos que forman la palabra de Adonai en la Torá, podemos leer en Proverbios 3:1, 18. Ella, la Torá, es árbol de vida para aquellos que la agarran. Cualquiera que se aferre a ella será feliz. Un texto concreto observamos en Deuteronomio 32, 46 y 47. Les dijo, apliquen su mente a todas las palabras con las que les he advertido hoy. Ordénenselas a sus hijos para que observen fielmente todos los términos de esta Torá. Porque esto no es algo trivial para ustedes, es su propia vida. Mediante esto ustedes durarán mucho en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Reflexionemos sobre la advertencia del Hacedor, porque el día que comieres de él, pregunta, si el tiempo, día, sería solo la parte de luz, ¿sería que no pasaba nada si hubiera comido de noche? Respuesta, la pregunta es solo para que reflexionen los que tienen las ideas disparatadas en cuanto a lo que significa tiempo.
Hay quienes consideran que solo es importante observar la parte de la luz de un día y no la parte de la noche. El pecado lleva como resultado a la muerte. No es importante cuánto tiempo te has mantenido en fidelidad hacia las ordenanzas de tu Elohim. Es importante si hasta el final te has mantenido recto ante su palabra, guardando su Torah. En el día de la transgresión, el poder del pecado entra en acción. Hay veces cuando el pecado cometido no lleva a la perdición, si se acude al Redentor. Y hay veces cuando solo el pecado te puede llevar a la destrucción eterna. Positivamente morirás, o la forma hebrea literal, muriendo morirás. En el hebreo es Mon Tamut. Es la primera vez que se menciona la muerte en la Biblia. Vamos con la última pregunta de esta parte de consecuencias del pecado. ¿Saben si Adonai haría algo sin anunciar desde antes lo que sucedería o podría ocurrir? Que Él no nos advierta sobre las consecuencias que vendrían sobre nosotros y nos desviamos de lo que Él nos dijo que debemos hacer para que nos vaya bien. Veamos Ezequiel 3, 17, 19. Hijo de Adán, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados. Y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados. Pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Aunque el texto no nos ofrece detalles sobre la razón de la prohibición de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo relevante es la consecuencia cuando el hombre transgrede la ordenanza del Hacedor. La muerte sería la consecuencia de la desobediencia. Un mandato positivo como este, no comas, no solo era la prueba más sencilla y fácil, sino la única a la cual podría exponerse su fidelidad. El capítulo 3 indica que esta muerte no era necesariamente muerte física, aunque la incluye, sino muerte espiritual y separación del Creador. Bueno, hermanos, esta es la parte que corresponde a las consecuencias del pecado. Y bueno, hasta aquí concluye mi participación. Sigo yo ahora, hermanos. Shalom a todos. Bueno, se está hablando de, cierto, de las consecuencias del pecado y de las pruebas que se le hicieron a Adán en ese momento, que no tuvo la capacidad de no pecar. Y una de las consecuencias es la muerte espiritual, física. Y otra de las consecuencias, que es una de las que me toca a mí, es la desnudez. Empieza con Génesis 3:21 y dice: y Adonai Elohim hizo ropa de pieles para Adán y para su esposa, y los vistió. Quiero que anoten ahí en su cabeza que desnudez se dice arut, en hebreo, arut. Anoten ahí en su cabeza porque después viene otra cosa. Pregunta: ¿cómo fue creado el hombre? ¿Vestido o desnudo? Si alguien puede contestar, es muy fácil. No hay nadie. Respuesta: desnudos. Génesis 2:25 dice: ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Le quiero pedir a mi hermanito Marcelo
que comparta una imagen para poder explicar algo ahí. Por mientras, pregunta, ¿cómo se enteró el hombre que estaba desnudo para tener conciencia de su desnudez? Por la Respuesta, desobediencia. exactamente. Respuesta, transgrediendo el mandato del Creador. Como resultado, vieron que estaban desnudos. En Bereshit, ¿cierto? Que estaba antes, lo que acabamos de leer, mi hermano reaccionó un poquito tarde. Mire, hay una palabra en verde que dice arumim. Vean la palabra verde nomás, dice arumim. Ahí es cuando habla de que estaban desnudos los dos, Adán y Eva. Arumim es desnudos en plural, ¿cierto? Y arut es desnudez, lucidez, vigilia, despiertos, despiertas o despiertos. Y yo comprendí aquí de que cuando ellos estuvieron desnudos, se les despertó su conciencia, por eso se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ahí dice clarito, lucidez, estaban vigilia, despiertos, estaban con conciencia activa. Entonces, ¿por qué se activó su conciencia? Por transgredir la Torá. Perdieron cobertura, perdieron la protección de Elohim, perdieron la relación íntima que tenían en ese momento. ¿Ya? Quédense con eso. Pregunta, si el tiempo, día, sería solo la parte de luz. Mentira, estoy leyendo perdón. Ya, transgrediendo la Torá era la pregunta es, ¿cómo se dieron cuenta que estaban desnudos ellos? Transgrediendo la Torá, ¿cierto? Al mandato del Creador. Como resultado vieron que estaban desnudos. En Génesis 3:7 entonces dice, entonces se le abrieron los ojos a los dos y percibieron que estaban desnudos, así que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y hay una pregunta, ¿quién hizo las ropas de piel? El creador, Recuerdo. Yeshua. Muy bien. En Génesis 3:21 dice, y Adonai Elohim hizo ropa de pieles para Adán y para su esposa, y los vistió. ¿Qué podemos sacar de acá? ¿Por qué ellos hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales? ¿Por qué Adonai Elohim se los cambió? ¿Alguien puede hacer una relación del por qué o una conclusión de por qué le cambió las higueras por piel? ¿Las hojas de higueras por piel? La respuesta es, esta es una pregunta aparte, que es porque el ser humano, el humano, es tan imperfecto que lo que él haga por su propia cuenta, por su propia sabiduría, no es suficiente de acuerdo a las instrucciones del Creador. Ellos transgredieron una instrucción primordial que trajo consecuencias. Ellos trataron de arreglárselas por sí mismos, pero cuando uno comete un error grave ante Elohim, esas consecuencias las hace efectivas el mismo Elohim. Nosotros no podemos arreglar nada de eso, solamente arrepintiéndonos. Es una forma de arreglar, pero sí las consecuencias sí o sí van a ir siempre. Y volviendo atrás un poquito, me gustaría que mi hermano Marcelo también comparta lo que será en el mismo versículo, en el mismo capítulo de Bereshit, que es el que habla de en 2:18, Génesis 2:18. Marcelo, si la puedes compartir. Bueno, ahí Enseguida. por mientras que Marcelo lo comparte, ahí se denota, digamos, la molestia, el temperamento de Elohim, porque se nota hasta en sus palabras, cuando yo lo leí, que hasta dolor sentía porque Adán había cometido ese pecado y tuvo que, digamos que la palabra es castigarlo, tuvo que hacer efectivas las consecuencias, porque Elohim es un ser, es el ser maravilloso de misericordia y todo, pero él, como es justo y tardo para la ira, le dolió, me imagino en su corazón, como otras veces cuando tuvo que castigar al pueblo de Israel, y ahí en sus palabras se les nota, y quiero que la lean, porque hay algo también, hay un, 2:18, ¿cierto? sí, estaba Después en Elohim hebreo. dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Ya, detente ahí. Ayuda idónea se dice hacer kerekdó, y me gustaría verlo escrito para mostrarles algo. Ayuda idónea
se dice, está mal traducida porque es ayuda en contra, ayuda opuesta. Y bueno, por mientras que Marcelo muestra la imagen de los valores numéricos de ayuda idónea, arriba dice, Ezer Kenegdo, así se dice, Ezer Kenegdo, ahí está escrito, ayuda en contra, ayuda opuesta, o ayuda idónea mal traducida. Si vemos ahí las letras que conforman ese término ayuda idónea, ¿cierto? Cada letra tiene su valor. Ya, dice, está la Ayin, está la Zain, está la Resh, la Jaf, la Nun, la Gimel, la Dalet, que ayer justamente estuve viendo el estudio de Daniel en YouTube anoche, y la Bab. Y suma 360. No sé, ¿se acuerdan en el colegio donde hayan estado? Les enseñaron que el complemento y suplemento, ¿se acuerdan? Eso estaba en geometría, estaba en los ángulos. Ya, y resulta que 360 es el ángulo completo, una visión completa. Eso quiere decir que nosotros solos, yo si estoy solo, no tengo mi mujer, veo 180 nomás. Pero si tengo mi mujer, voy a ver 360, o sea, es un complemento perfecto. Se entiende, ¿cierto? Ya. Continuemos, porque ese era un, un dulce, una golosina. Dice, ya, si el tiempo, día, sería solo parte de luz, ¿sería que no pasaba nada si hubiera comido de noche? Eso es una pregunta que también nos hicimos con mi hermano, con mi hermano Marcelo, que conversábamos. ¿Qué pasa si ahora en el Himalaya hay un oso que se está comiendo eh, un, no sé, un pez? ¿Está ocurriendo eso? ¿Porque no lo estamos viendo? ¿Ocurre o no ocurre? Está ocurriendo de todas formas. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos nomás. Ya. Bueno, aquí la respuesta es solo para que reflexionen los que tienen ideas disparatadas en cuanto a lo que significa el tiempo. Otra vez me equivoqué. Muy- Bueno, hermano, volviendo a lo que era cómo se dio cuenta el hombre de que estaba desnudo y su mujer, transgrediendo la Torá, ¿cierto? Aquí viene una pregunta, otra pregunta. ¿Quién hizo las ropas de piel? El mismo creador. Está en Génesis 3:21. Y Adonai Elohim hizo ropa de pieles para Adán y para su esposa, y los vistió. Pregunta, ¿puede el hombre cubrir su desnudez con lo que sea delante de su creador? ¿Puede o no puede, hermanos? Cuando uno hace algo y se puede esconder en una cueva, en una montaña lejos, no se puede, No se puede esconder. No. no se puede, no. Respuesta, no. El pecado activa la noción de justicia o conciencia. En Génesis 3:10, él contestó, oí tu voz en el huerto y me dio miedo, dice Adán, porque estabas desnudo, por eso me escondí. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué se vio el hombre desnudo? Respuesta, antes de ser un rebelde desobediente estaban desnudos, tanto el hombre como la mujer. Tenían encuentros con su creador y no sentían vergüenza, dado que no había nada que se impusiera entre el ser humano y el que los ha creado. Como el pecado activa la justicia indica el estado de desnudez, ¿cierto? Desprotegidos, desnudo, por ende vergonzoso. Se siente el hombre que carga sobre sí una culpa por algo malo que hizo, ya que su conciencia o la justicia le indicará que hay un mandamiento de por medio que ha transgredido. O sea, cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, fue porque se activó su conciencia porque habían cometido pecado, transgresión de Torah. Ya. Pregunta, por causa del pecado del hombre perdió la gloria, el privilegio de estar en la presencia del Creador, perdió la imagen de Elohim, la puridad que coronaba su vida desapareció dejando lugar al sentimiento de desnudez. El vacío llenó su alma porque se rompió de la fuente de vida. La pregunta es, ¿cómo se sintió Adán en su nuevo estado de vergüenza? Respuesta, para tener una imagen más dura sobre lo que el ser humano separado de la fuente de vida, les presentaré una ley en la Torá. Dice en Deuteronomio 23:13. Cada persona tendrá una pala en tus herramientas. Cuando vayas a hacer tus necesidades, cavar un hoyo con la pala y luego cubre el excremento. Eso era primordial en los campamentos, porque el espíritu de Elohim se paseaba en el campamento protegiéndolos y no podía haber inmundicia. Entonces, si nosotros queremos que Él nos proteja, no podemos tener nada de inmundicia y es difícil, hermanos. Eso yo
Se los confieso que es muy difícil. Podría ejemplificar de una forma más suave, pero tratan de entender que es una ley de Adonai y no hay instrucciones sin fuerte respaldo o sin un profundo significado. Con razón dejó este ejemplo. Con razón dejo este ejemplo. Aunque puede ser mal entendido, para ilustrar la naturaleza humana, el Tanaj nos revela que hasta nuestros menores hechos, ante la pureza de Elohim, lo que hemos perdido se comparan con un trapo sucio, el trapo que usa la mujer en el tiempo de su menstruación. Y eso lo podemos encontrar en Isaías 64:6. Aquí hay otra pregunta, hermanos. ¿Cómo se manifestó el amor de Adonai con Adán y con todos los que en él creyeron? Respuesta. Ofreció una cubierta para suprimir la falta sentida. Salmo 85:2. Perdonarás la maldad de tu pueblo, cubrirás todos sus pecados. En Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas hallarás refugio, escudo y armadura es su fidelidad. Génesis 3:21, los vistió, ¿cierto? Ahí está, dice, los vistió. Pregunta, ¿saben que en estas dos palabras está revelado todo el plan de redención? Respuesta, el hecho de que el Creador usara piel de algún animal para vestirlos indica que hubo un sacrificio y derramamiento de sangre para cubrir la vergüenza por el pecado cometido por Adán y Eva. Aquí quiero hacer una observación. Pensando en esto de cómo hizo aparecer la ropa de piel, yo pensaba, las hizo aparecer, claro, él es tan poderoso, todopoderoso, mejor dicho, que él podría haber hecho aparecer ropa de piel, pero como él hizo, como Adonai, creó nuestra tierra con leyes, había que respetarla. Y él también para no, no sé, transgredir su propia palabra o no hacerla cumplir, él tenía que respetar la ley de esta misma tierra, que las mismas leyes que él inventó. Para que haya piel de un animal, tenía que haber un sacrificio, y lo dice aquí mismo, dice. Ese sacrificio símbolo de la sangre que iba a ofrecer el Cordero de Elohim, para quitar el poder del pecado del mundo. Mi hermano Marcelo puede leer Juan 1:29, por favor, y primero de Juan 1:7. Mientras, en la construcción del santuario se usó un tipo especial de leña, ¿cierto? La leña que él dijo, símbolo de la naturaleza humana, que fue cubierta con un metal precioso. En Éxodo 26:37, fabrica 5 postes con madera de acacia, recúbrelos de oro. Con la sangre del cordero fueron cubiertos los pilares de las casas de los hebreos en Egipto. La muerte no entró en todas las casas donde no había la señal de la sangre. Si Marcelo va a Perdón, leer, dijiste Juan 1 o primera de Juan? 1 Juan 1:29. Ya, 1:29. El siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Ujú. Y primera de Juan 1:7, por favor. ¿Los tenías a mano o no? No, o sea, sí, pero es que era primera de Juan y no 1 Juan. 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con unos con otros. Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Ya. En Éxodo, ¿cierto? El Éxodo 26:37 lo leímos que fabrica 5 postes con madera de acacia y los recubrieron con oro, ¿cierto? Bueno, hermano, aquí viene la otra parte que es Adán y Eva, parte 3, la muerte, que es otra consecuencia del pecado. Y vamos a hablar de los dos tipos de muerte. Génesis 3:21. Y Adonai Elohim hizo ropa de pieles para Adán y para su esposa y los vistió. Para no salir de contexto, volveremos a un texto presentado anteriormente, Génesis 2:15 al 17. Adonai Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Pregunta, ¿sabemos cuánto tiempo duró la estancia de Adán en el Edén hasta el día que comió del árbol prohibido? La respuesta es, la Biblia no nos dice cuánto tiempo vivió Adán en el estado de inconsciencia y pureza, pero perdió todas las bendiciones cuando escuchó la voz del tentador. Fue arrojado de su posición como administrador del jardín en Edén y condenado a vivir como labrador de la tierra de la cual fue tomado. De aquí en adelante tendría que ganar su sustento
con el sudor de su frente y saborear la frustración de cultivar la tierra con tanto esfuerzo y ver brotar espinos y cardos. Esto lo podemos ver en Bereshit 3, de 17 al 23. Marcelo, por favor. Que aquí se nota el temperamento y cómo le duele a Elohim haber tenido que hacer efecto las consecuencias. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te Adonai. mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Adonai hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Adonai Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y le sacó Adonai del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Aquí vemos una consecuencia de él que tuvo que ser efectiva porque por la transgresión los sacó del huerto para que trabajen arduamente. No iban a estar tranquilos como estaban en el paraíso, en el Edén, en la delicia. Ahí está muy bien, pero el ser humano siempre ha perdido las regalías que nos ha dado, incluso en todas partes lo podemos ver en el trabajo, cuando uno se aprovecha, hace cosas malas, trae consecuencias. Imagínense, Elohim que creó todo, inventó todo, ¿cómo no va a traer consecuencias si nosotros transgredimos una pequeña parte? Podemos estar 20 años en forma recta y en el año 21 cometemos una falta en contra de él, un pecado, y perdimos los 20 años, empezamos de cero, volvemos a empezar la cuenta. Bien, dice. Pregunta, ¿dice Elohim alguna palabra que no sea cierta, mentira? ¿Mentiría Adonai para asustarnos con el fin de obedecer sus mandatos? Es como lo que piensan en el cristianismo, de que hay que obedecer por miedo porque Él nos va a castigar, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es la respuesta aquí? No ignoremos que Él no es un ser humano. Eso lo dice, ¿cierto? La Escritura, dice, en número 23:19 dice, Adonai no es un hombre, por lo tanto, Él no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Marcelo, podemos encontrarlo en Proverbio 14:5, Amós 3:7, Deuteronomio 4:40. Marcelo, ¿puedes leer eso, por favor? Proverbios 14:5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. En Amós. De hecho, el Adón soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes Sí, a sus siervos, los profetas. perfecto. Luego con Deuteronomio. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Adonai, tu Elohim, te da para siempre. Sí, aquí podemos ver advertencias, consejos, sugerencias de Adonai. Él nos quiere lo mejor para nosotros. Nuestro Elohim quiere lo mejor para nosotros siempre y cuando obedezcamos sus mandatos, sus mitzvot. Entonces, pregunta, ¿murió Adán el día que comió lo prohibido? ¿Algún hermano que quiera contestar? ¿Murió Adán el día que comió lo prohibido? Bueno, la respuesta es sí y también no. Se necesitaría un tema adicional dado que la escritura no nos revelan dos realidades paralelas, dos tipos de muerte. Aquel instante que Adán tomó la fruta para comer, la luz de su espíritu se apagó. Perdió el nutriente de vida que alimentaba su fuerza interior. En un instante, de rey se convirtió en un esclavo. Sus ojos comenzaron a ver una nueva dimensión en cual se vio desnudo. Aquí podemos decir que cuando él estaba en el estado espiritual más elevado que ha habido algún ser que no sea Yeshua mismo, cuando estuvo aquí en la tierra,
Él estaba como en el vientre materno, él se le cortó el cordón umbilical, así lo veo yo, perdió toda fuente de nutrientes, de beneficios, de vitaminas, démosle por darle un nombre. El hombre, cuando cometió ese pecado, perdió toda la relación íntima. Ya eh, no era lo mismo, no era lo mismo hasta los días de hoy, está la consecuencia. En el santuario había un lampadero, una menorá. Él tenía 7 candeleros que iluminaban el interior del tabernáculo. Nosotros somos aquellas candeleras, pero el soporte no lleva luz propia. Nosotros podemos estar ahí, pero no vamos a brillar, no vamos a dar luz si no tenemos el aceite que alimente la llama para producir el calor necesario para el alma y la luz necesaria para que ilumine la vida. Necesitamos estar dentro del menorá para que, por medio de sus brazos, nos pueda fluir el aceite de vida que que puede ofrecernos el valioso alimento necesario a nuestro espíritu. Solo en él, nos referimos a Elohim, a Adonai, ¿cierto? Tenemos lo necesario para brillar en este mundo de oscuridad. Dijo Yeshua, el Cordero de Elohim. En Juan 15:5 dice, ciertamente yo soy la vid. Y una vez compartí eso en una de las citas que me tocaba. Ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y eso es muy cierto, hermano. Si nos separamos de Elohim, antes que lo conociéramos, yo en mi caso, antes que lo conocía, yo podía todo lo que yo pensaba que podía todo. Y cuando me di cuenta que Él nos corta cuando quiere, y nos corta todo lo que nosotros pensamos que es nuestro poder, nuestra propia fuerza, nuestra propia sabiduría, conocimiento, ahí uno se da cuenta, hermanos, que sin Él no somos nada, hermanos. Yo sin Él no estaría aquí compartiendo esto maravilloso con ustedes porque es la oportunidad que me dio de seguir vivo para trabajar en su obra y es una promesa que que es una autopromesa porque es intrínseco saber que si Él nos salva, tenemos que seguir con Él. ¿Cómo me va a salvar? Y yo voy a darle vuelta a la espalda. Después Él me va a decir, yo no te conozco. Entonces, hermano, aquí lo que tenemos que hacer es seguir firme, apoyarnos. Mire, hemos visto todo lo que nos ha ocurrido aquí a los hermanos en la congregación y hemos visto resultados, buenos resultados a través de la tefilá, orando unos por otros, ¿cierto? Pidiendo. Y también hay tribulaciones que tenemos que soportar, porque son nuestras propias causas las que estamos viviendo. Entonces, sí, tenemos un Elohim que es misericordioso y Él nos puede rebajar la condena y todo va en los méritos que hagamos nosotros si trabajamos por Él, pensamos todo el día en Él. Si esa es una orden que nos dio Él, que pensemos todo el día en su Torah. Si no podemos escribir, recordemos lo que estudiamos en algún momento, pero darle todo el día, alimentarnos todo el día, un poquito de aceite que nos falte, nos apagamos. Y que vienen, nos pisan. Si, para apagar viene un fósforo que está a medio alumbrar, que viene otro lo apaga porque ya no sirve. Aquí concluye mi tema, hermanos. Espero que se haya entendido. Si me equivoqué, les pido disculpas porque estoy muy bien de salud. Shalom y le doy el pase a la hermana Amparo. Gracias, hermano. Continuando con el estudio de palabras de vida entre preguntas y respuestas, Adán y Eva, la tercera parte, quiero comenzar leyendo un verso de Bereshit, de Génesis 3:7. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y percibieron que estaban desnudos, así que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí podemos ver que Adán y Eva en su humanidad se cubrieron con ropas hechas de hojas de higuera y esta es, como podemos ver, una cubierta demasiado estrecha para envolverlos, como dice Isaías 64:6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia son más que trapos sucios. Y aquí nos surge una pregunta. ¿Por qué la necesidad de ropa de pieles? Porque esas ropas de higuera que ellos confeccionaron para cubrir, ¿verdad? No podían cubrir verdaderamente esa vergüenza. Por eso Elohim les proveyó ropas de pieles de animales.
Y esta vestimenta que él proveyó, esta sí es una vestimenta adecuada, grande, amplia, firme, duradera, hecha a su medida, para lo cual tuvo que sacrificar un animal para proveerles esta cubierta. Por eso está la justicia de Yeshua, que nosotros somos llamados a vestirnos, a cubrirnos por el Hamashiach. Con todo esto podemos hacernos otra pregunta. ¿Cómo se presenta la ropa que nos confeccionamos nosotros, es decir, nuestra propia justicia? Cuando leemos Zacarías capítulo 3 podemos ver claramente el plan de redención. Aquí se nos presenta una visión de parte de Adonai, donde Josué, el sumo sacerdote, está delante de él y a su derecha está Satanás dispuesto a acusarlo, dispuesto a todo eso, ¿no? Y Adonai lo reprende. Josué tenía su ropa sucia y Adonai ordenó que le quitaran esa ropa, diciéndole de esta manera: date cuenta de que yo te he limpiado de tu pecado y de que te he visto con ropa y que ahora te he visto con ropa de gala, te he vestido con ropa de gala. Podemos ver que el acusador con toda razón y autoridad nos culpa. Por eso él reclama nuestra vida, ya que lo que tenemos es suyo. Pero el amor del Creador nos extiende su misericordia, proveyéndonos de ropa propicia y adecuada a través de su sacrificio. Y de esta manera estar listos para el servicio al que fuimos llamados, como representantes de Adonai. Porque Él quita nuestras vestiduras de hojas y nos cubre con una ropa especial, preparada para cubrir a todo el que en Él cree, como dice Juan 3:16, un verso muy conocido, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y pueda tener esa vida eterna. Toda la escritura, desde el Bereshit, desde Génesis hasta Revelaciones, Apocalipsis, nos muestra al Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Esta obra de restauración de Adán y Eva y desde luego también a nosotros, a esa posición inicial para poder reflejar para siempre esa imagen y semejanza de nuestro Creador. De esta manera podemos plantearnos otra pregunta. ¿Hay algún privilegio en tener ropa ofrecida por Adonai para cubrir nuestra vergüenza? Para poder responder esta pregunta de manera clara, en el Brit Hadashah encontramos varias parábolas que nos enseñan la alegría tan grande que tienen las personas cuando reciben esas ropas nuevas, esas ropas limpias, que los cubre, como son la parábola del hijo pródigo y la parábola de los invitados a la cena de bodas del hijo del rey. Creo que todos tenemos conocimiento más o menos de esas parábolas, ¿no? En la del hijo pródigo vemos esa alegría, ese gozo, cuando el hijo que se fue y despilfarró la herencia, volvió arrepentido y su padre lo perdonó, lo vistió, le quitó esas ropas sucias, rotas, y le vistió con vestiduras limpias, nuevas, le calzó, le puso un anillo, hicieron fiesta. Había un gran gozo por ese hijo que estaba muerto y ahora está vivo, ¿no? Ahora tiene vida. Y así mismo podemos ver, nos habla de las vestiduras cuando hablamos de la parábola de las bodas, de la cena de bodas del hijo del rey. Vemos esta invitación que hace el rey a los invitados y rechazan esta invitación, incluso matan a sus siervos. Entonces él envía a sus soldados, a su ejército, y acaba con ellos y quema sus ciudades. Y por último manda, como última oportunidad, manda a sus siervos a que puedan invitar al que encuentren, a cualquiera, a todo el mundo que venga a la fiesta. Y vemos que allí entra y ve el rey, el padre del novio, ve a ese invitado que no está vestido de manera correcta, de gala, como se va a una boda, de manera correcta, dice en la parábola. Entonces le dice, ¿tú qué haces aquí? Y lo echa fuera. Pues vemos lo importante que es las vestiduras, ¿no? Para poder presentarnos ante el rey y el novio y su hijo, ¿no? Nos habla mucho aquí del padre de Yeshua y de Yeshua, ¿no? Y con todo esto podemos ir a Isaías 61:10 y dice así: en gran manera me gozaré en Adonai. Todo mi ser se alegra en mi Elohim porque él me ha vestido con vestiduras de triunfo, me ha cubierto con manto de victoria, como un novio ataviado con un turbante, como novia adornada con sus joyas.
por tanto, nos podemos plantear también otra pregunta que dice ¿qué nos revela la misericordia de Adonai en el plan de redención? Nos revela que el estado en el que nos encontramos como que es consecuencia de la herencia de nuestro antepasado Adán, no teníamos ninguna posibilidad de recuperar lo perdido. Es por eso que era necesario esta cubierta, algo que cubra la desnudez humana. Necesitábamos de esa redención, esa obra maravillosa que solo Yeshua, nuestro Elohim, podía realizarla. Pablo comprendía claramente la obra del Mashiach y lo importante de tener sobre nosotros la protección que nos da el derecho de invocar el nombre de nuestro Elohim. En 2 de Corintios 3:4, con este hogar alrededor de nosotros no seremos encontrados desnudos. Si mientras estamos en este cuerpo gemimos con sentimiento de opresión, no es tanto que queramos quitarnos algo, sino ponernos algo sobre esto, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y también aquí podemos plantearnos, hacernos otra pregunta. ¿Cómo podemos tener justificación para presentarnos delante del Elohim soberano? Para poder responder a esta pregunta, yo quiero ir a 2 de Corintios 5:21, que dice, Elohim hizo que este hombre que no pecó, que es Yeshua, fuera una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con él podamos compartir la justificación de Elohim. Es por esto que creemos que por medio de Yeshua tenemos justificación, esa cubierta para nuestra débil naturaleza. Para terminar esta tercera parte que estamos viendo en este estudio, voy a finalizar. Mi hija Roxana me va a ayudar con la lectura de Romanos 3:21-26. Dice, pero ahora, independientemente de la Torá, la justicia de Elohim se ha manifestado, atestiguada por la Torá y los profetas, justicia de Elohim por la fe en Yeshua HaMashiach, para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim, y son justificados por el don de su favor, en virtud de la redención realizada en Yeshua HaMashiach, a quien exhibió Elohim como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe para nos mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Elohim, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser él justo y justificador del que cree en Yeshua. Gracias. Bien, ahora continuamos con la parte número 4 de este estudio que habla sobre la redención. El tema de la redención es muy amplio, muy profundo, muy extenso, ¿no? Que quiero dar un pequeño resumen sobre este tema porque hay muchos estudios que ustedes pueden ir al canal de YouTube de Defensa de la Verdad Hebrea. Tenemos muchos audios. Ahí también en la página de Facebook, ahí en el archivo hay varios estudios sobre la redención, así que es amplia esta información que tenemos a mano, ¿no? Entonces, yo quiero tomar como base para hablar de este tema Bereshit, Génesis 3:15, que dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. El único que podía y puede pisar la cabeza del adversario, sabemos que es Yeshua, nuestro Goel, nuestro Redentor. Esta palabra Goel viene de la raíz Gaal, que significa redimir, liberar, cercano, comprar, defensor, librar, pariente, redentor, redimido, reposar, rescatar, rescate, vengador. Tenemos que tener muy en cuenta y muy claro que es importante para nosotros como hebreos tener claro lo que es la redención. Sus leyes, ¿no? Ahí tenemos leyes en la Torá muy claras sobre eso, y no dejando de lado también lo importante para un hebreo conocer quién es nuestro Elohim creador. Y para eso, para hablar de este tema de la redención, hay dos fases, ¿no? Para que tengamos muy en cuenta, que es la primera, la libertad del alma, y luego la segunda es la libertad del cuerpo.
Para entender la redención del ser humano debemos conocer lo que la Torá ordena en cuanto al rescate de un hebreo israelita, de un hermano. Cuando un hebreo estaba en crisis y se ponía en peligro su vida y la de su familia, la ley obliga al pariente cercano hermano a extenderle su ayuda. Esto lo podemos ver en Éxodo, Deuteronomio, en muchas partes de la palabra. Y quiero leer, que mi hija me ayude a leer Levítico 25:25. Si tu hermano empobrece y vende alguna posesión suya, su pariente más cercano podrá acudir al rescate de lo que su hermano haya vendido. Este pariente cercano que venía al rescate es llamado Goel. En base a esta ley del Goel, el padre de Israel era el único pariente cercano que podía redimir a su primogénito, ¿no? A su hijo Israel, que estaba descarriado, que estaba perdido. Él también se hizo hermano, y así podemos ver que él fue doblemente Goel, ¿no? Tanto a nivel espiritual como a nivel físico. En el sentido espiritual, debido al pecado de nuestro antepasado Adán, somos esclavos del pecado. A Satán tiene autoridad sobre nosotros, nacimos como esclavos. Aunque Elohim desde el principio sacrificó un cordero para cubrir la desnudez humana, tenía que pasar muchos años, 4,000 años, hasta que el verdadero cordero, Yeshua, vendría y pagara con su vida el precio por el pecado y así poder rescatarnos, ¿no? Y para finalizar, yo quiero leerles unos versos de Efesios 2, del 1 al 6, donde podemos ver claramente nuestra condición antes de que Yeshua venga en nuestro rescate, ¿no? Y dice, y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza como los demás y a la cólera. Pero Elohim, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Mashiach. Por su favor habéis sido salvados. Y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Yeshua HaMashiach. Gracias a la presencia de este Goel, de nuestro Redentor, de nuestro pariente cercano, de nuestro hermano, podemos disfrutar de ese privilegio de ser redimidos, de poder tener esa oportunidad de una vida eterna. Si permanecemos en él, si prevalecemos, si no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda, si independientemente de las pruebas que venga, aún en el desierto en el que estamos nosotros en este momento, dispersos entre las naciones, nos mantenemos firmes, podemos llegar a tener esas vestiduras, ¿no? Esas vestiduras blancas, esas vestiduras limpias, con las que podemos presentarnos y conocer a nuestro Adón Yeshua y a su Padre. Eso es lo que queríamos compartir. Hacer preguntas de lo que hemos expuesto aquí los hermanos y que podamos tal vez acotar algo, tal vez mencionar algún aspecto de lo que hemos compartido. Y les invito, hermanos, que puedan hacerlo, los que deseen también intervenir.